Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Saludos a todos los presentes, saludamos también a aquellos que nos están siguiendo por el internet. Quiero anunciar también que el próximo día sábado en la tarde, Años Dorados va a tener su reunión aquí en el edificio A las 4 de la tarde, los Años Dorados. Así que ya saben, quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Gálatas para tener la lectura de la palabra de Dios. Libro de Gálatas. Saludamos a aquellos que también nos siguen por el internet. Les deseamos de parte de toda la Iglesia Bautista Verdad y Vida aquí en Broward muchas bendiciones. Libro de Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Gálatas capítulo 2, versículos 15 en adelante. Puesto de pie tenemos la lectura de la palabra de Dios, meditando en cada frase, en cada palabra. Gálatas capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice así la palabra: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por esta tu palabra, la Biblia. Gracias por darnos el don de la vida. Gracias por darnos tu gracia y la fe para salvación. Alabamos tu nombre, Señor, con acción de gracias, reconociendo tu obra de amor y tu misericordia. Gracias porque de no haber hecho esto jamás nosotros hubiéramos podido ser salvos. Gracias porque a pesar de ser pecadores tú nos miraste con misericordia y nos visitaste asistiéndonos en tu gracia, dándonos el don de la vida eterna. Bendice a cada hermano aquí presente, a aquellos que nos siguen por el internet, y permite, oh Padre Celestial, que cada uno de nosotros pueda vivir siempre en armonía contigo, bajo tu gracia. Oh Señor, oramos para que tú abras puertas, para que este evangelio sea predicado a otros y otros también puedan ser alcanzados por tu gracia. Bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Ponemos también en tus manos las necesidades de todo tu pueblo aquí presente, las necesidades nuestras, implorando tu bendición y tu dirección. Ahora, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, la cual nos proponemos dar a ti, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos, rogando estas cosas. Amén. Bien, amados hermanos, adoremos a nuestro Padre Celestial, cantando su alabanza. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya.
quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Amén.
oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Señor, te damos gracias porque en algún momento, Señor, estuvimos perdidos, Padre. Tocamos a la puerta, Señor, y tú nos las abriste, Padre. Señor, te clamamos y tú nos escuchaste, Padre. Gracias, Cristo, por la esperanza que nos da de estar en la eternidad contigo, Señor. Señor, te cantamos con todo nuestro corazón, con toda humildad. Y te pido, Señor, perdón por las veces que hemos fallado y te hemos ignorado. O te hemos negado, Señor, hasta como Pedro. Señor, sigue dándonos fortaleza, sigue guiándonos, Padre, durante este camino. Sigue utilizándonos, Señor. Gracias, Padre. Clamé, Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. clamé, Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. amén.
Hermano, después de este hermoso tiempo de alabanzas, le invito a buscar en sus Biblias el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, y hemos titulado este mensaje Lo que somos en Cristo, hechura de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Salud. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y la bendición de poder congregarnos para juntos meditar en tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe. Háblanos, Señor, ministranos. Confesamos y reconocemos nuestra necesidad de ti e imploramos tu dirección. Sé tú hablando a nuestros corazones, Señor. Imploro que quites lo humano y lo terrenal y nos ilumines con tu Santo Espíritu para comprender tus verdades y poder llevarlas a cabo, a práctica, tomarlas en consideración para que podamos vivir para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. El capítulo 1 del libro de Efesios expuso cuál fue el plan eterno de Dios para los creyentes. Elegirle antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Predestinarle para ser adoptados como hijos suyos y herederos de Cristo. Y sellarnos con el Espíritu Santo como garantía de la redención adquirida. Esto llevó al apóstol Pablo a tener presente en oración a sus hermanos en la fe, rogando al Padre que le diera a los creyentes espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que pudieran saber cuál es la esperanza a la que habían sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, reuniendo a todos los creyentes bajo su autoridad como cabeza de la iglesia. Los capítulos del 2 al 3 del libro de Efesios, amados hermanos, explican la ejecución de este plan eterno
al mostrar que Dios hace santos de los pecadores. Y después los pone en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y lo primero que hace el autor de esta epístola, por medio de lo puesto en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, es demostrar que pese a nuestra condición de muerte espiritual y las consecuencias que esto implica, Dios, a través de su gracia maravillosa, ha provisto para nosotros la salvación por medio de la fe, de tal manera que los creyentes no podemos hacer otra cosa que reconocer que somos hechura de Dios, en quienes y a través de quienes Él realiza su obra, quedando así excluida toda gloria que el hombre pudiera arrogarse por ser lo que es y estar en la posición de vida y de salvación en la cual está. Porque lo cierto es que la salvación toda de nuestra persona fue una obra de gracia, fue el resultado de la obra de Dios. En esta obra de gracia, hermano, la que nos permite entender que los creyentes somos hechuras de Dios y que fuimos creados precisamente para buenas obras. Y solo se puede reconocer tal cosa cuando los creyentes meditan en la antigua condición de vida que tenían antes de ser alcanzados por la gracia de Cristo. Meditan en la vida que hoy disfrutan y meditan en el propósito por el cual Dios ha hecho todo esto en nosotros. Y en esta mañana queremos meditar en estas cosas, porque verdaderamente solo vamos a convertirnos en auténticos y genuinos adoradores de Dios cuando comprendemos a profundidad la obra de Dios realizada en favor nuestro. Cuando entendemos a profundidad cuál era nuestro pasado, cuál es el presente que estamos disfrutando y hacia dónde vamos en el futuro, y llegamos a entender que no fue ni por mérito humano ni por obra nuestra, sino por obra exclusiva de Dios. Por tanto, el que se lleva toda la gloria y toda la honra en esto es solo el Señor. No hacer tal cosa nos lleva a o adorar a otro hombre o adorarnos a nosotros mismos, y tal acto es un acto de idolatría, y la idolatría es algo abominable a Dios. Entonces queremos meditar en primer lugar en lo que éramos sin Cristo. Y este es el diagnóstico que va a hacer la palabra de Dios en este pasaje. Lo que éramos nosotros sin Cristo, o sea, lo que éramos por naturaleza cuando vinimos a este mundo. Y éramos gente espiritualmente muerta. Gente espiritualmente muerta. Y eso no lo digo yo, eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. O sea que describe la condición espiritual pasada del creyente cuando era un hombre natural, lo mismo que los demás de entre el mundo, y describe dicha condición humana como una condición de muerte, una condición de muerto. Ahora, esta condición de muerte no es física, sino que es una condición espiritual. Y es importante que entendamos esto, independientemente de que el pecado trajo también como consecuencia la muerte física. Cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de la condición natural de todo hombre por causa del pecado. No hay uno solo que pueda decir yo soy sin pecado o yo nací sin pecado. El único que puede ostentar esta condición es Jesucristo, y solamente Jesucristo. El resto de los mortales somos por naturaleza pecadores, somos por naturaleza gente que nació espiritualmente ya muerta, increíblemente. A veces decimos, dio a luz y miren qué niño tan vivo. Bueno, ni tanto, porque ya nació muerto espiritualmente. Es una condición, esta condición de muerte es una condición heredada de nuestro antepasado común, Adán y Eva. Cuando usted y yo vamos al libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, así enseña la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿qué dice ese texto? Que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Eso significa que usted y yo
No estábamos excluidos de esta condición. Esa era nuestra condición pasada cuando estábamos sin ley, cuando estábamos sin Cristo, cuando no teníamos a Dios. La muerte es una condición natural heredada de nuestros padres físicos también. En el Salmo 51, en el versículo 5, el rey David enseña que al ser formados y concebidos, fuimos formados y concebidos en pecado y en maldad. Y dice claramente el texto: y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amados hermanos, si nosotros fuimos concebidos en pecados y formados en maldad, y el pecado trae como consecuencia la muerte, entonces eso significa que fuimos concebidos y formados en muerte. No es de extrañarlo entonces que desde que venimos al mundo, desde que existimos como personas, en ese momento instante de la concepción en el cual el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer, ya nacimos para morir. Ya comenzamos ahí a morir. Y nosotros pensamos que a medida que pasan los años la vida va aumentando. Va aumentando los años, sí, pero va disminuyendo nuestra condición de vida. O sea que es algo inversamente proporcional. Aumenta en años y a veces usted cumple años y le dice que cumpla muchos más. Mientras más cumplo, más me estoy acercando al tiempo de mi partida. Y gloria a Dios, porque es mejor estar con Cristo que estar aquí, ¿eh? En el caso de los que han entendido el Evangelio. Los que no han entendido el Evangelio se desesperan con estas cosas. Pero la gran realidad es que desde que nacimos comenzamos a morir físicamente y quedamos expuestos también a la muerte espiritual. La muerte espiritual significa también ausencia de comunicación con los vivientes, porque un muerto no puede tener comunicación, un muerto no habla, no tiene pensamiento, no tiene raciocinio. Un cadáver está inhabilitado para comunicarse con otro ser vivo o con otro cadáver, y a menos que se le dé vida no podrá nunca tener comunicación. Bueno, si la Biblia dice que estamos espiritualmente, eso significa que el hombre no puede tener por naturaleza comunicación con el ser que le dio la vida, que es Dios. No puede tener comunicación, espiritualmente está inhabilitado para comunicarse con Dios. El pecado y por ende la condición de muerte nos separa de la gloria de Dios. Por eso no podemos tener relación con Dios por causa del pecado y por causa de nuestra condición de muerte espiritual. Y eso es lo que enseña la Biblia en Romanos 3:23, cuando declara: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, no tienen comunicación con Dios. Y el libro de los Romanos 6:23 enseña que la causa del pecado es la muerte, y esa condición de muerte, esa condición de pecado hace división entre nosotros y entre Dios. El profeta Isaías enseña esto y nos muestra más el por qué no hay comunicación. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios, en nuestra condición de pecado, cuando estamos en pecado, cuando estábamos muertos en pecado, cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos sido salvados, Dios había escondido su rostro de nosotros y no nos escuchaba por causa del pecado y de la muerte espiritual. Esa es la gran realidad de lo que éramos tú y yo, en la condición en la que estábamos tú y yo. Y es la condición tuya si aún no has creído en Cristo como Señor y Salvador. Y es una condición que puede cambiar si tú arrepentido acudes a Él y le confiesas como Señor y Salvador y crees que Él tiene poder para darte vida. Mis amados hermanos, la muerte espiritual no es otra cosa que la condición eterna que experimentarán los no salvos en el infierno debido a su condición de pecadores no arrepentidos. Y no nos gusta oír de la palabra infierno, y no nos gusta oír de condenación, y no nos gusta oír de fuego que arde por la eternidad. Y algunos, lamentablemente, llamándose cristianos, han hasta negado estas verdades, pero esto es algo que está en la Biblia y es algo que debemos comunicar, porque tú y yo estábamos rumbo al infierno, estábamos a las puertas del infierno cuando Dios, en su bondad y en su misericordia,
por medio de Cristo extendió su mano y te sacó de allí. Es parte del rescate de Dios, por tanto, es parte de los elementos por los cuales nosotros debemos decir: Dios, gracias, porque me sacaste de la muerte eterna. Esto dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8. Pero, y yo quiero que usted mire a continuación cómo hace una lista de la condición natural del hombre en su estado de pecado. Y esta lista contrasta con la condición de la nueva criatura en Cristo, porque el que está en Cristo, los frutos del Espíritu produce, y esos frutos del Espíritu contrastan con estos frutos. Recuerde que Jesús dijo: por sus frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que dice la Biblia. Los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál es el lago de fuego y azufre? El infierno. Ahora, la revelación del Apocalipsis va más allá y dice que es la muerte segunda. La muerte segunda. La muerte espiritual. ¿Y por qué dice segunda? Porque la primera muerte es la física. Y está establecido que el hombre muere y después de esto, ¿qué? El juicio, dice la Biblia. Y el juicio para el que no fue hallado fiel en Cristo es la muerte. Y después vamos a ver esto, es la muerte segunda, es la condenación eterna. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no, ¿qué? No se pierda, o sea, no vaya a esta muerte eterna, sino que en contraste a ello tenga la vida. Mis queridos hermanos en el Señor, el hombre natural está espiritualmente muerto. El hombre natural está espiritualmente muerto por cuanto el pecado ha matado a la persona y por ende le ha inhabilitado también para hacer algo por sí mismo, para obtener vida y salvación. Debido a la condición de muerte espiritual que teníamos antes de ser alcanzados por la gracia de Dios, no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y es que un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Si usted va a una morgue y hay un cadáver tendido sobre una mesa y el hombre se para y le dice, oye, yo te amo, ¿qué usted hace? Bueno, primero grita, después corre. Y después termina con este criterio, esa persona no estaba muerta. Porque un muerto no habla. Un muerto no tiene voluntad propia, no tiene autodeterminación. No está capacitado para actuar. Y si la Biblia nos compara, espiritualmente hablando, con un difunto, es porque espiritualmente hablando nosotros estábamos inhabilitados para salvarnos por nosotros mismos. Incapacitados para cualquier asunto de cuestión espiritual debido al pecado. Estábamos totalmente depravados. Estábamos, de hecho, dice la Biblia, en delitos y en pecados. Y el pecado nos había separado de la gloria de Dios, y el pecado no obra la justicia de Dios. Mis queridos hermanos en el Señor, esto debe de hacernos pensar. Pablo enseña que todo hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Por eso comienza el versículo 1, Él os dio vida. ¿Quién es el que dio la vida? Dios. Y si usted te lee todo el pasaje, se podrá dar cuenta que es Dios continuamente actuando en el creyente. Él os dio vida, Él le dio la gracia, Él le dio la fe, Él lo resucitó, Él lo sentó en los lugares celestiales, Él esto, Él aquello, el otro, y toda la obra siempre es ¿de quién? De Dios, nunca del hombre. El hombre es el receptor de la obra de Dios. Eso es lo que significa gracia, favor inmerecido. No merecíamos esto por causa del pecado y sin embargo Dios decide actuar. Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y la palabra delito significa pasos falsos. La palabra original en griego significa pasos falsos. O
sea que por causa del pecado andábamos en pasos errados en la vida, violando la ley de Dios, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, no obrando en fe. El violar la ley de Dios nos hace transgresores, hermanos, y la transgresión nos hace merecedores de la justa justicia, y la justa justicia de Dios exige que seamos condenados a muerte, porque la pena por el pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice, la paga del pecado es muerte. Y esto no es algo nuevo. De hecho, cuando leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4 y el verso 20, enseña, he aquí todas las almas son mías, está hablando Dios, como el alma del Padre, así la del alma del Hijo. Y el alma que pecare, sea el Padre o sea el Hijo, es lo que quiere decir. El alma que pecare, la que sea esa que morirá. Y lee el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y si nosotros estábamos muertos en pecado y habíamos violado la ley de Dios y éramos impíos, entonces la impiedad que habíamos practicado caía sobre nosotros en sentencia de muerte. Y de ahí nos rescató Dios por su gracia, por medio de la fe, a través de Cristo. Entonces hay razones para alabarle, sí o no. Hay razones para vivir para la alabanza de su gloria, sí o no. Hay razones para servirle, claro que sí. Hay razones para vivir comprometidos con Él, por supuesto. Dice también la Biblia que nos salvó de nuestros delitos y pecados. Y la palabra que usa aquí para definir pecado es errar al blanco. Es como cuando usted practica el tiro con arco o el tiro. Y usted apunta a cualquier lado. Y por supuesto, al apuntar a cualquier lado, usted no va a dar ¿dónde? En el blanco. Pecar es no haber apuntado a la dirección correcta. Es no dar en el blanco correcto. Entonces es estar en el camino incorrecto. Usted y yo andábamos en caminos incorrectos. Usted y yo andábamos en el camino amplio y espacioso que llevaba a perdición. Esa era nuestra realidad. Esa era nuestra realidad. Pecar es no tomar el camino correcto, es no entrar por la puerta correcta. Eso es errar al blanco. Y más cuando Jesús dijo en Mateo 17, 13 al 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Escuche esto, pocos. Quiere decir que si usted es de estos que ha encontrado este camino y ha entrado por esta puerta, gracias a la obra de gracia de Dios, es porque usted fue escogido de entre los muchos para ser parte de estos pocos. Entonces usted debe darle gloria a Dios por ser parte de este remanente. Y debemos de estar agradecidos con el Padre. Porque nos permitió entrar. Quitó el velo de nuestra ignorancia para mostrarnos el camino de la salvación. Porque dice la Biblia con toda claridad que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Revelar. Si el Hijo no nos hubiera revelado el camino de salvación provisto por Dios, jamás hubiéramos podido ser salvos. Jamás. Si el Padre no nos hubiera revelado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, jamás hubiéramos llegado a Dios, porque como muertos espirituales estábamos ciegos. Delitos y pecados sugieren hechos que se cometen deliberadamente contra Dios y su justicia, y por tanto producen el fracaso de vivir como se debe, el fracaso de no dar en el blanco. El hombre en su condición de pecador
en su condición de muerte no puede hacer nada para salvarse así. Como decíamos, y vamos a dar algunas razones. La primera de ellas está en Romanos 3:10. Primero, no practica la justicia y no puede practicar la justicia porque es pecador. Por eso no hay justo ni aún uno. Como está escrito, dice Juan 3:10, no hay justo ni aún uno. Y a veces oímos personas, y quizás tú fuiste de estos, que dicen, yo voy a ir al cielo porque yo nunca le he hecho daño a nadie. Déjeme decir algo, para que nuestras obras puedan ser aceptadas ante los ojos de Dios, tienen que ser obras que proceden 100% de la vida de una persona que 100% ha andado en justicia delante de Dios. O sea que nunca ha faltado a ninguno de los mandamientos de Dios. Y si usted encuentra en la vida, fuera de Jesucristo, a alguien que nunca ha faltado los mandamientos de Dios, empújelo porque es de cartón. Y el tal es un mentiroso, porque la Biblia dice que el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, si no hay hombre humano, salvo Jesús, que haya practicado la justicia a plenitud sin errar nunca un mandamiento, entonces todo hombre estaba condenado. Entonces todos nosotros por naturaleza éramos ¿qué? Pecadores. Todos estábamos muertos espiritualmente. Pero hay más. El versículo 11 del mismo Romanos 3 dice que tampoco el hombre en su condición natural, debido al estado de muerte espiritual, tiene entendimiento. Y esto coincide perfectamente con las características de un difunto. Dice claramente, no hay quien entienda, no hay quien entienda. No lo hay. Y hay otro texto de la Biblia que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ya dijimos que nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien Él lo quiere revelar. Por eso Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, una de las cosas por las cuales ora por los Efesios, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan comprender el poder del Cristo que murió, que resucitó y que opera su poder en ellos. Porque a menos que seamos iluminados por la obra de Dios, por la obra de gracia de Dios, y que Cristo nos regenere el corazón, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, e iluminándonos con su Espíritu Santo, jamás hubiéramos podido comprender la manera de ser salvos. Jamás. Dice Juan 3, que el que no nace de nuevo, y del agua y del Espíritu, literalmente el que no es parido por el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Si Dios no te regenera, usted nunca hubiera podido ser salvo. Jamás. No hay quien entienda. El hombre en su condición natural no entiende. Pero hay más. El hombre en su condición natural no busca a Dios. Eso lo dice la Biblia. Quizás busque religión. Sí. Quizás busque ritualismo. Pero a Dios, al Dios verdadero, no lo busca. En la Biblia hay un periodo de tiempo en el cual, entre que el hombre es expulsado del Edén a que Dios da la ley, de cientos de años, en los cuales, mis queridos hermanos, no hay mandamientos divinos. Y llega un punto en el cual, si usted lee Génesis 6:5, donde dice la Biblia que vio Dios que los designios y los pensamientos del corazón del hombre son solo de continuo al mal. Porque el hombre sin Dios y sin ley solamente busca hacer lo malo. Bueno no hay ni uno. Y si el pecado es saber hacer lo bueno y no se hace, entonces debido a que no hemos hecho nada bueno, estamos muertos. Estábamos muertos. El hombre por naturaleza está desviado del camino correcto, hermanos. Y por tanto es en incapacidad para hacer la clase de bien que exige Dios para que alguien pueda salvarse a sí mismo. Por eso Romanos 3:17 dice, no conocieron caminos de paz.
El hombre en su estado natural no conoce camino de paz, porque la verdadera paz está solamente en Dios. Entonces, mediten esto. Eso es lo que éramos. De allí nos sacó Dios. Hemos sido bendecidos, ¿sí o no? Amén. La condición de perdido en delitos y pecados y la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo exalta la obra de gracia de Dios en Cristo en favor de los creyentes. Por eso dice la Biblia que fuimos salvos por gracia, por el favor de Dios. Por eso no es por obras y por eso nadie se puede gloriar. Dígame, ¿de qué podríamos gloriarnos delante de Dios o de otro hombre? ¿De qué? Déjeme un solo motivo. Que al comparar ese motivo con la perfección, su justicia y santidad de Dios, su motivo quedará excluido. Cuando vamos a Efesios 2, mis hermanos, del 2 al 3, hablando de estos delitos y pecados y de esta condición de muerte, dice Pablo en el versículo 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, y note que habla en pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que aquí expone el apóstol gráficamente y con detalle todos los elementos que formaban parte de nuestra vieja vida, de lo que éramos sin Cristo. De manera explícita describe con más detalle la condición espiritual del no regenerado. Tu vida pasada, mi vida pasada, tu vida si aún no has creído en Jesús. Y esto si tú no has creído en Jesús, esto debe de hacerte pensar para que vuelvas a Él, tu corazón creyendo. Nos enseña aquí la Biblia que los no regenerados siguen la corriente de este mundo. Es lo que leímos, siguen la corriente de este mundo. Y esto contrasta con el estilo de vida que quiere Dios de los suyos. Cuando dice, no os conforméis a este siglo. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quiere decir que si seguíamos en la corriente de este mundo, estábamos en enemistad con Dios. Los incrédulos siguen el estilo de vida de otros incrédulos. Los hombres somos como los monos. Repetimos todo lo que vemos. Sí, eso es lo que crea las tendencias y las modas. Si a alguien se le ocurre salir a la calle con la mitad de la cabeza pelúa y la otra mitad rapada, pues uno imita al otro y al otro y al otro y al otro, y cuando usted viene a ver es una tendencia y es una moda. Eso es seguir la corriente del mundo. Hago esto porque todo el mundo lo hace. Y es muy común, sobre todo en la etapa de la juventud, incluyendo los jóvenes cristianos, donde se está confrontando con las realidades del diario vivir y ve a los jóvenes de la calle que hacen esto, aquello y lo otro, que es indebido ante los ojos de Dios, y que a veces ellos no lo saben y terminan diciendo, ¿por qué yo no puedo si otros lo hacen? Y aquí está la respuesta. No hacemos lo que otros hacen porque nosotros vivimos para honrar a Dios, no para seguir la corriente de este mundo. ¿Quién ha entendido el Evangelio entiende esto? Y si te has corrido yendo tras el mundo, Dios ha dado el arrepentimiento y la garantía de perdón de pecados si te vuelves hacia Él. Pero está claro que los no regenerados siguen la corriente de este mundo. Este mundo es el sistema organizado satánicamente. Sí, satánicamente. Satanás tiene el mundo muy bien organizado.
La Biblia habla de demonios que están sobre ciudades, sobre principados, sobre gobernantes, que operan en el aire, que operan en lugares, en personas y en sistemas. El sistema educacional moderno de nuestras escuelas es un sistema satánico, niega a Dios y niega la creación y niega el poder de Dios. ¿Y dónde están expuestos nuestros hijos? A un sistema educacional satánico. El sistema de salud también tiene su influencia satánica. Niega el poder sanador de Dios. O niega la obra perfecta de Dios en la creación del hombre. El sistema político que está organizado, el mundo actualmente es satánico también. Aún este país que presume de cristiano, este país de cristianos no tiene nada. Si usted va a predicar del evangelio en su centro de trabajo, está violando una ley. De hecho, está violando dos. La de los hombres y la de Dios, porque usted debe de obedecer primero a Dios que a los hombres. Solo por poner un ejemplo. Y no es que seamos obsesivos ni paranoicos con las cosas satánicas, es que vivimos en esa realidad, mis hermanos. Un sistema satánico que odia a Dios y todo lo que se llama a Dios, y por lo tanto se opone a todo lo que es piadoso. Y miren, no me haga caso a mí, hágale caso a lo que dice Jesús, quien es Dios y sabe lo que dice. Juan 15:18 dice esto: si el mundo os aborrece, o sea que el mundo aborrece a los cristianos, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y Juan 15:23 enseña: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No espere ser aceptado, espera ser aborrecido. La vida cristiana va a implicar sufrimiento. Jesús dijo que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino, pero también dijo que bienaventurados somos cuando sufrimos por causa del reino. Los hijos del mundo siguen la corriente del mundo. Por eso son descritos como hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? Primero a Dios, porque no siguen sus mandamientos. ¿Desobediencia a quién? Aún a las mismas normas éticas y morales de la sociedad. Los hijos hoy no quieren obedecer a los padres, no quieren obedecer leyes, no quieren obedecer reglas. Es una anarquía total. Cada quien quiere hacer lo que bien le venga en gana y va y lo hace. Hasta el más pequeño lo está entendiendo, gloria a Dios. Por eso se habla de hijos de desobediencia en todos los sentidos. Y dígame que no éramos así, mis hermanos. Los inconversos no solo están bajo la presión del sistema del mundo y el control de Satanás, sino que también lo disfrutan. Por eso Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Por eso no hay injusticia en Dios cuando condena a alguien por causa de su pecado, porque el hombre en su pecado quería pecar y disfruta el pecado. ¿Ustedes se acuerdan de Lamec en el Antiguo Testamento? Era Lamec el que dijo: si por un no sé qué maté a uno, pues no sé cuánto mataré a no sé cuánto. Y se deleitaba en matar. Una vez estaba yo viajando de Tijuana, en México, al DF. Era con aquello que había que ir por un tercer país, al país de nosotros. Y volé de La Vega a Tijuana, de Tijuana al DF, que fue una odisea. Y mientras íbamos en el van que nos llevaba de La Vega a Tijuana, un van lleno de cubanos. Estaba oyendo la conversación de 4 o 5 allí. Y aquello era lamentable. Y yo meditaba y pensaba, digo, es verdad que esto es la condición natural del hombre. Porque iban gloriándose de todo lo que se robaban en el trabajo. Porque yo cuando vivía en Cuba trabajé en turismo y me llevaba para resolver el detergente y lo mezclaba con no sé qué y se lo vendía a la gente por tanto.
y alabándose de su habilidad de cometer fechorías y de estafar a otros. Y ahora aquí trabajo en tal casino y yo todos los días paso baño por baño y me llevo el papel de historia y le hago el paquete y lo vendo en tal lado. Y ellos se estaban gloriando de eso, pero ¿cuántos de nosotros nos gloriamos de otra clase de males? A veces oímos cristianos incluso dar el testimonio y se glorían más de lo malos que fueron que de la gracia de Dios. Porque yo era esto y era aquello, y 4 horas diciendo todo lo malo que fueron. Y después 2 minutos y un día Dios me salvó y ahora vivo para Él. Sin decir cómo te salvó Dios. ¿Estoy equivocado? Amados hermanos, tristemente el hombre perverso disfruta su pecado. La conducta de los no salvos está en la esfera de los deseos de su carne, en la cual los no regenerados siguen la voluntad y los pensamientos de la carne. Los pensamientos de los no regenerados, aunque en ocasiones bien intencionados, están pervertidos por causa del pecado, lo cual hace que los pensamientos de los no salvos sean razonamientos falsos que dirigen su voluntad y sus hechos en dirección equivocada. Por eso Pablo dice a los Romanos en el capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y después da una lista de todo. Los no salvos siguen al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire es Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Si usted lee 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el dominio del Dios de este siglo, que es Satanás. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, mire, ¿por qué no podemos creer? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea que Satanás es intencional en su plan de tratar de cegar a la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso éramos ciegos espiritualmente. Y es lamentable que algunos hoy son creyentes y siguen pensando que son salvos porque ellos eligieron a Dios, porque ellos amaron a Dios, porque ellos hicieron esto, aquello y lo otro por Dios. No, eso es estar todavía ciego. Fuiste salvo porque Dios en su inmenso amor, en su gracia y en su misericordia te infundió vida. Quitó el velo, te permitió contemplar a Cristo, te dio el don de la fe y fuiste salvado. Los no salvos están ahora en las garras de este príncipe y lo siguen en su oposición a Dios. Usted y yo estábamos en las garras de ese príncipe, fuimos liberados. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Eso era bien claro. Dígale a alguien hoy en la calle, tú eres del diablo, para que tú veas lo que te va a pasar. Y nos da miedo decir estas verdades, pero son realidades. Los no salvos, sean judíos o gentiles, son a causa de lo anteriormente dicho, por naturaleza, hijos de ira. Y digo judíos o gentiles, que es el tema que viene después, que va a tratar Pablo. Porque los judíos creían que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, no tenían ni que arrepentirse ni que creer en Cristo. Y cuidado, porque en nuestros tiempos hay un sistema de interpretación bíblica que se llama dispensacionalismo, que enseña lo mismo, que Dios salva de una manera a judíos y de otra manera diferente a gentiles, y eso es un error. No nos vamos a meter ahí la semana próxima, pero al uno y al otro solo por medio de la cruz de Cristo. Los incrédulos tienen una relación cercana no con Dios sino con su ira, mis hermanos. Nosotros teníamos una relación cercana con la ira de Dios. La desobediencia y la incredulidad es lo que provoca la ira de Dios. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, eso está en Juan 3:36,
Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que en tanto y en cuanto tú y yo no habíamos creído en Cristo, estábamos bajo la ira de Dios. Si tú no has creído en Cristo, estás bajo la ira de Dios. No tienes por qué seguir ahí. Porque si usted cree en Jesús, usted es quitado de ahí y puesto bajo la gracia de Dios. Por Él, no por nadie más. Mis queridos hermanos, los no regenerados no merecen otra cosa que la justa ira de Dios. De todo esto nos libró Dios cuando nos dio vida en Cristo. Por eso dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo. Porque en Cristo hemos recibido una nueva posición. Y es la posición en la cual ahora el texto quiere que meditemos. Lo que somos gracias a la obra de Cristo. Por naturaleza éramos gente de muerte. Por gracia ahora somos gente viva. ¿Qué somos en Cristo? Nueva criatura. Gente que tiene nueva vida. Nueva vida. Si usted lee Efesios 2, del 4 al 10, puede encontrarlo. Va a encontrar que la condición de la vieja naturaleza contrasta con la gracia de Dios ahora exhibida en ti y en mí. Personas a quienes Dios le ha dado por medio de Cristo la gracia y la fe para salvación. Personas a las cuales Dios le ha dado por medio de Cristo vida. Vida, mis hermanos. Mira el versículo 4 de Efesios 2. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo. Si usted sigue leyendo, dice, por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, sois salvos. Es Dios el sujeto de esta oración, lo cual significa que todo lo que viene a continuación es obra suya. Su obra de gracia, a través por medio de la cual nos dio vida, es, en primer lugar, un acto misericordioso de Dios. De ese Dios que es rico en misericordia. Lo dice claramente. Dios que es rico en misericordia. Pues debiendo condenarnos en su justicia por causa de nuestros pecados, nos eligió para ser santos, nos predestinó para ser hijos, nos selló para garantizar nuestra salvación. Y si debiendo condenarnos resulta que hace todo esto, entonces ¿es rico en misericordia, sí o no? Es un acto de amor, de ese Dios que es amor y que mostró su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, dándonos vida juntamente con Cristo. Por eso dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos juntamente con Cristo, como dice el versículo 6, haciéndonos sentar en los lugares celestiales con Cristo, como dice el versículo 7, el 6 también, perdón. Amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo único para que todos nosotros que hemos creído en Él no pereciéramos, sino que tuviéramos la vida eterna. Como dice Juan 3:16. Amor que fue mostrado al morir Cristo, el único Hijo de Dios, por nosotros cuando éramos pecadores. Por eso Pablo le recuerda a los romanos que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Además dice la Biblia que Dios nos resucitó juntamente con Cristo en Efesios 2:6. Y esto habla de estar resucitado posicionalmente. El estado de Cristo después de su resurrección fue nuevo, poderoso y único. Y así también los cristianos en quienes Cristo mora tienen vida y tienen posición nueva, poderosa y única, gracias a la obra de Cristo. Esta nueva vida, este nuevo poder y esta posición demandan que los creyentes tengan nuevos valores,
Como Pablo dijo en la carta a los creyentes de Colosas, que escribió al mismo tiempo en el capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, diciendo que dice Efesios que fuimos resucitados con Cristo, Dios nos dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. O sea que el cristiano tiene que buscar las cosas de arriba y tiene que poner la mira en las cosas de arriba. Porque si cuando lo teníamos puesto en las cosas de aquí abajo, las cosas terrenales, ¿qué nos había producido? Muerte. Entonces no vale la pena. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, dice Efesios 2, del 6 al 10. Y los creyentes están posicionados espiritualmente en el cielo, donde está Cristo. No son meros seres terrenales. Amados hermanos, entendamos que por haber sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo y haber sido vivificados en Cristo, ahora somos ciudadanos del cielo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y si nosotros somos hijos del reino y hemos sido insertados en el reino, entonces tampoco nosotros somos hijos de este mundo. No pertenecemos aquí, pertenecemos a la casa del Padre. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios exaltado. Jesús es el Hijo de Dios exaltado. Y nosotros somos hijos e hijas exaltados por Dios también en Cristo. Esas acciones de Dios hacia los incrédulos son similares a lo que Dios hizo por Cristo, hermano. Resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mientras que Cristo murió físicamente, los incrédulos estaban muertos espiritualmente. Puesto que Cristo ha resucitado físicamente, a los incrédulos se les da vida, son resucitados espiritualmente ahora con Cristo y luego físicamente cuando Cristo venga. Cristo está sentado en los lugares celestiales físicamente, en su cuerpo resucitado y ascendido. Los creyentes están sentados con Cristo en los lugares celestiales espiritualmente, y cuando Cristo venga y ocurra la resurrección física, seremos sentados junto con Cristo físicamente por la eternidad. Y ese poder divino que puede dar vida, resucitar y exaltar a un incrédulo con Cristo, es el mismo poder que actualmente opera en ti, en mí como creyente. Es el poder que es el resultado de la gracia maravillosa de Dios. Amén. Que nada más. Y en último lugar, ya terminamos, Pablo centra nuestra atención en el siglo venidero. Quiere que vayamos a pensar en el siglo venidero. Lo que seremos gracias a la obra de Cristo. Lo que somos y seremos. Una exhibición de la obra de gracia. Un testimonio de lo que Dios hace. Somos testimonio vivo del despliegue o de la demostración de la abundante riqueza de la gracia de Dios al perdonar los pecados y dar vida a aquellos a quienes por naturaleza estábamos muertos y bajo ira. Dios fue bondadoso para con nosotros al salvarnos por medio de Cristo, hermanos. ¿Y en qué sentido fue bondadoso Dios para con nosotros? Al darnos el regalo o don de la fe para salvación. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe que nos imputó, la justicia de Dios para justificación de nuestros pecados y por ende para salvación. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego en Gálatas 2:16 leímos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fe de Jesucristo que fue dada a nosotros. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, dice ahí, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fe que nos otorga el poder, nos da el poder de Dios para ser guardados para salvación. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. La fe, por tanto, no es una obra, ni es un mérito para obtener la salvación. La salvación no viene porque estamos teniendo fe, porque Dios está premiando mi fe, porque la fe no vino de mí, la fe vino de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe pues fue producida en nosotros. La fe es el medio por el cual uno acepta la salvación gratuita de Dios. Pablo amplía esto diciendo, y esto no de vosotros, es don de Dios. Al darnos el regalo de la salvación, pues las obras no nos salvan, sino la gracia de Dios. La base de la salvación es la gracia de Dios. Y solo la gracia de Dios, el favor de Dios. Romanos 11:6 dice, si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escuche esto porque esto es importantísimo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de la creación del mundo nos fue dada la gracia. Esto es muy interesante. Porque hoy en día mucha gente enseña y cree que porque yo escogí y creí en Dios, Dios me dio su gracia. Porque yo hice esto, aquello y lo otro, Dios me dio su gracia. Pero aquí hay un problema. Porque si yo no había nacido y no había hecho ni bien ni mal cuando Dios me dio su gracia, entonces la salvación no está condicionada por las obras humanas, sino solamente por la voluntad soberana de Dios. Entonces, si usted y yo hoy estamos aquí disfrutando de la gracia de Dios, y la gracia operó de esta manera, nosotros seríamos los más ingratos del mundo si nos atribuyéramos cualquier obra. Los más ingratos del mundo si no respondiéramos a Dios en obediencia. Los más ingratos del mundo si no respondiéramos a Dios en servicio. Si no le reconociéramos en todas nuestras cosas y viviéramos para Él plenamente. Porque nos fue dada antes, y mire qué interesante, antes de los tiempos de los siglos. Yo no entiendo cómo hay gente que puede negar esto. Porque más claro, el agua. Siendo que nadie puede salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo, nadie puede entonces gloriarse. Su gloria puede estar solo en el Señor. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Y nadie se puede gloriar porque es el resultado de la pura gracia de Dios. Porque fue otorgado antes de los tiempos. 1 Corintios 1:31 dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea que si yo me puedo gloriar de mi salvación, es gloriarme de lo que Dios hizo por medio de Cristo. Y nada con respecto a lo que pueda hacer yo, porque yo no podía haber hecho nada. Por eso enfatiza que somos hechura suya, hermano. Creación suya, y aún la buena obra en las cuales andamos ni siquiera son de nosotros. Dice que también fueron preparados por Dios para que anduviésemos en ellas. Aún Dios preparó las buenas obras, porque Dios sabía que si nos tocaba encargarnos a nosotros de preparar nuestras buenas obras, no hubieran sido tan buenas. ¿De qué me puedo gloriar entonces? Solo de la gracia de Dios. Solo cuando llegamos a la patria celestial, nosotros podremos entender con mayor profundidad la magnitud de la gracia de Dios. Porque nosotros hoy no podemos contabilizar cuánto hemos pecado. Y como no podemos contabilizar cuánto hemos pecado, no podemos contabilizar cuán abundante ha sido la gracia de Dios. Porque ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y solo cuando estemos en el juicio dando cuenta por cada pecado cometido,
es donde vamos a decir, grande es nuestro Dios. Ahora solo podemos tener una idea muy vaga, pero allí va a ser una explosión de alabanza. Cuando el Padre ponga en los siglos venideros la abundante riqueza de dicha gracia. Dice el verso 7, para mostrar cuando en los siglos venideros, o sea, en la eternidad, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Entonces, mis hermanos, meditar en lo que éramos sin Cristo, en lo que somos gracias a la obra de Cristo, en lo que seremos y disfrutaremos gracias a la obra de gracia de Cristo por medio de la fe en nosotros, es que podemos vivir convencidos que somos hechuras de Dios, creados para gloria solo de Él, y por tanto no podemos hacer otra cosa que gloriarnos en lo que Él ha hecho por gracia. Si tú no has creído en Jesús como Señor y Salvador, has visto las dos partes de la vida, lo que es estar sin Cristo y lo que es estar en Cristo. Yo te recomiendo que acudas a Él, entregues tu vida, tu corazón, y toda esta obra de gracia, todo este despliegue de bendiciones vendrá a tu vida. Vendrá a tu vida. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de escuchar tu palabra y de participar de esta exposición. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, por tu misericordia. Oh amado Señor, gracias porque tú nos rescataste de las tinieblas, de la muerte, del pecado, del dominio de Satanás. Nos has dado vida, perdón. Nos has hecho nueva criatura, nos has iluminado. Y todo esto lo hiciste según el puro afecto de tu voluntad. Por tanto, no podemos hacer otra cosa que gloriarnos en ti. Oh Padre, cuando vengan los momentos en los cuales nos sintamos orgullosos y pretendamos ser alguien por esfuerzo propio, recuérdanos estas cosas, para que podamos actuar en conformidad con tus mandamientos. Esto nos permite entender, Señor, por qué Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es que cada uno de nosotros, en lo que es el resultado de la gracia de Dios, no de otra cosa. Claro está que esto sí está en ti, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. Danos tu bendición y llévanos con bien a nuestro hogar en Jesús. Amén. Puesto de pie, mis hermanos, cantamos un himno más. Recuerde meditar en estas cosas. Estas cosas deben conducirnos a un andar firme en el Señor, viviendo para la alabanza de su gloria. Así que vamos a cantar este himno, firmes y adelantes, huestes de la fe. Huestes de